Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación Agropecuaria presenta Saberes del Campo. Saberes del Campo. Una serie de podcasts del agro nicaragüense. Un espacio donde abordaremos temas relacionados a las tareas agropecuarias de tu finca. Bienvenidos a este episodio de Saberes del Campo, el podcast del agro nicaragüense, creado en el marco del Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación en Técnicas y Tecnologías para la Producción Agropecuaria. Yo soy Luis Reyes. Y yo, Karen Alvarado. Hoy tenemos un tema de mucha importancia para las familias de nuestro país, que sin duda alguna aporta al desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional. Estaremos hablando del método de cultivo biointensivo. El método de cultivo biointensivo es una técnica de producción orgánica en pequeña escala enfocada en la alta productividad y el mejoramiento de los suelos, utilizando métodos de producción amigables con el medio ambiente. Hoy, durante el podcast del agro nicaragüense, estaremos hablando acerca de los principios del método de cultivo biointensivo y el impacto que tiene este método actualmente en nuestro país. Para brindarnos más detalles sobre este tema, nos acompaña el especialista de la Universidad Nacional Agraria, el maestro Javier Ignacio Silva Rivera, especialista en agroecología y desarrollo sostenible, y maestro a nivel intermedio del método de cultivo biointensivo, certificado por Ecology Action y Ecopol México. Bienvenido, mi estimado, es un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias por la invitación y permitirme compartir esta información importante para las familias nicaragüenses, aquellas que ya están trabajando con el método biointensivo y personas que quieren iniciar con el método en sus huertos y en sus unidades productivas. Para iniciar este tema, consideramos muy importante explicar a nuestros amigos oyentes a qué nos referimos cuando hablamos del método de cultivo biointensivo. El método de cultivo biointensivo es una técnica productiva enfocada en la seguridad y soberanía alimentaria. Principalmente está diseñado para pequeñas áreas y sobre todo las personas la pueden trabajar en diferentes lugares, ya sea en zonas urbanas o en zonas rurales. Además, este método cuenta con principios que básicamente son los que rigen esta tecnología para el buen funcionamiento de la misma. Muy interesante, pero ¿qué se pretende o cuál es el objetivo del método de cultivo biointensivo? La finalidad de nosotros como universidad es promover este método a un mayor número de personas. Esto con el objetivo de que las personas puedan mejorar su alimentación, producir sus alimentos y reducir los costos. Es importante recalcar que esta técnica de producción se puede realizar por cualquier persona, prácticamente en cualquier territorio o espacio urbano que nosotros tengamos. Todo esto viene de la mano con el Plan de Desarrollo Humano orientado por nuestro buen gobierno. Ingeniero, usted nos menciona que la construcción del huerto puede realizarse por cualquier persona, pero también puede aplicarse en cualquier parte del país. Claro que sí. Para contextualizar, el método de cultivo biointensivo es una práctica que se puede replicar en casi cualquier territorio del país. Actualmente nosotros tenemos réplicas del método en diferentes partes. Nuestro objetivo como universidad es masificar esta tecnología para promover los beneficios de la producción sustentable y la buena alimentación. Para eso es necesario la construcción de huertos que aporten a la alimentación de los practicantes del método y sus familias. Pueden iniciar con pequeñas áreas su huerto. Nosotros como universidad recomendamos que inicien con aproximadamente 30 metros cuadrados, que esto perfectamente puede ser una área en la que usted puede tener diferentes cultivos y diferentes tipos de producción. Compañero, ¿también podría describirnos brevemente cada uno de los principios del método de cultivo biointensivo? Ok, hablar de los principios del método de cultivo biointensivo es súper interesante y algo extenso. Ahorita vamos a hacer mención de los principios dando enfoque en un pequeño resumen de cómo trabajan. Para iniciar vamos a hablar de la elaboración de la composta. La composta es uno de los principios más importantes del método. Es la piedra angular de la fertilización y la biología del suelo. Para elaboración del compost nosotros trabajamos con los materiales que encontramos en nuestro huerto. No es necesario importar materiales. Entonces la composta funciona para la biología del suelo y al mismo tiempo el reciclaje de nutrientes de nuestra unidad productiva. El siguiente principio es la preparación profunda del suelo o lo que llamamos doble excavación.
La idea principal de la doble excavación es hacer una remoción del suelo cerca de 60 centímetros. Y la idea principal de la remoción del suelo es dejar el suelo como un pequeño pastel suelto para que las raíces puedan penetrar en el suelo y obtener los nutrientes de las partes más bajas del suelo. Entonces es uno de los principios súper interesantes y el que podríamos decir que lleva un poco más de trabajo físico. El siguiente principio es la siembra cercana y el uso de los semilleros. El objetivo de este principio, 1, es reducir el consumo de agua y 2, es crear un microclima para las plantas. Nosotros cuando hablamos de siembra cercana hablamos de que reducimos el espacio entre las plantas. Entonces eso crea un microclima que favorece el desarrollo de las plantas y evita que las malas hierbas o las arbences crezcan agresivamente dentro de nuestro huerto. Además, el uso de semilleros permite seleccionar la cantidad de plantas y la calidad de plantas que usted va a utilizar en su unidad productiva, porque usted cuando hace los semilleros perfectamente selecciona la mejor cantidad de plantas y la calidad. El próximo principio son los cultivos de carbón. Los cultivos de carbón son conocidos como los cultivos que utilizamos para la elaboración de la composta. La idea principal de los cultivos de carbón es tener plantas que nos den mayor cantidad de biomasa o rastrojos en buen nicaragüense, pero al mismo tiempo que nos den alimento. Un ejemplo de cultivo de carbón podríamos decir es el maíz. El maíz es muy eficiente en la producción de biomasa y al mismo tiempo nos da alimento. No es lo mismo, por ejemplo, tener 10 metros cuadrados de lechuga y tener 10 metros cuadrados de maíz. ¿Cuál de estos dos cultivos nos deja al final una mayor producción de biomasa? Obviamente el maíz, porque el maíz nosotros solo cosechamos la mazorca y el resto nosotros lo utilizamos para la elaboración de la composta. Entonces eso es un ejemplo de lo que nosotros llamamos cultivos de carbón. El siguiente principio del método es lo que nosotros llamamos cultivos de caloría. Los cultivos de caloría son cultivos que son eficientes en la producción de alimento y, valga la redundancia, calorías. Estos cultivos tienen una de las particularidades de que pueden producir una gran cantidad de alimentos o volumen de alimentos. Un ejemplo de los cultivos de caloría podrían ser los cultivos como por ejemplo la yuca. En 10 metros cuadrados, con el biointensivo nosotros podemos sacar hasta 150 libras de yuca por unidad de área. Eso es una gran cantidad de calorías en relación a otros cultivos. El siguiente principio son lo que nosotros llamamos como cultivos de vitaminas y minerales. En esta categoría entran la mayoría de los alimentos que producimos tradicionalmente en nuestros huertos en Nicaragua. Uno de los principales problemas que tenemos en los huertos en nuestro país es que nos enfocamos solo en producir un tipo de alimento muy específico. Vamos a citar un ejemplo. Cuando usted va a un huerto urbano, usted se va a enfocar o va a ver que solo hay principalmente tomate, cebolla, chiltoma y alguna especia. La idea del biointensivo es que nosotros podamos tener una diversidad de cultivos, pero al mismo tiempo protejamos el suelo. Entonces por eso son importantes los cultivos de carbón, porque sin ellos no tenemos abono. Cuando nos enfocamos nada más en producir un tipo de cultivo, no tenemos el abono para incorporar los nutrientes que estamos extrayendo del suelo. En el caso de los cultivos de vitaminas y minerales, ahí entran la mayoría de las hortalizas que nosotros conocemos tradicionalmente. Tomate, cebolla, chiltomo, repollo. Son cultivos que no aportan una gran cantidad de calorías a nuestra alimentación, pero sí aportan una gran cantidad de minerales y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. El siguiente principio son las semillas de polinización libre o polinización abierta. En el método de cultivo biointensivo nosotros le damos prioridad a las semillas que nosotros podemos reproducir. Cuando hablamos de semillas de polinización abierta, hablamos de semillas que se pueden reproducir constantemente. Generalmente cuando nosotros compramos semillas, no la podemos reproducir al siguiente ciclo, porque la mayoría de semillas que utilizamos son híbridas. Entonces ellas solo expresan su potencial en el primer ciclo. El siguiente ciclo ya no vas a obtener la misma producción. Entonces, para la producción de huerto es absolutamente necesario tener en cuenta que la producción de semillas es uno de los principales ejes para el desarrollo de los huertos en el futuro.
Entonces nosotros en el cultivo biointensivo siempre dejamos cerca del 3% de nuestra área para la producción de semillas. El último principio, y no menos importante, es la integralidad. La integralidad trata de que todos los principios tienen que trabajar juntos, trabajar unidos entre sí. No podemos hablar de cultivo biointensivo si no tenemos compost o composta. No podemos hablar de cultivo biointensivo si no tenemos semillas de polinización abierta. Para que esto se llame cultivo biointensivo tenemos que trabajar con todos los principios de una manera eficiente. Por eso que nosotros hablamos de integralidad, y cuando hablamos de integralidad es que también hablamos de que las personas trabajen en sintonía con el huerto. El huerto biointensivo, además de ser una técnica de producción, también es una filosofía, una forma de vida, porque el huerto nos va educando cómo tenemos que alimentarnos y cuánto es lo que nosotros podemos producir en nuestra tierra. Muy interesante la aplicación de estos 8 principios para este método, pero ¿podría decirnos cuál sería el aspecto más importante que podríamos destacar? Yo diría que el aspecto más importante del método de cultivo biointensivo es la versatilidad, la adaptabilidad y los rendimientos y la producción de alimentos, que podría decir yo que es como lo más importante. Además de eso, nosotros como universidad estamos disponibles para dar a conocer este método. Ya lo dije anteriormente, la idea de la universidad es masificar el método. Entonces nosotros les recomendamos que si quieren conocer más del método de cultivo biointensivo pueden acercarse a la universidad. Nosotros tenemos 2 huertos biointensivos. Uno lo tenemos en la finca experimental El Plantel, kilómetro 30, carretera Tipitapa-Masaya, o también se pueden dirigir a la sede central que está en el kilómetro 10,5, carretera norte. Entonces perfectamente nos pueden visitar, se pueden abocar a mi persona y con mucho gusto pues les podemos hacer un tour, podemos hablar de talleres, o también se pueden integrar a nuestra plataforma virtual. Como universidad nosotros estamos ahorita ofertando un curso de biointensivo en línea. Entonces usted perfectamente puede aprender del huerto en línea si tiene el acceso a la tecnología. Entonces no me queda más que invitarlos a que nos visiten. También pueden entrar a nuestra página web en la universidad y tenemos un link dentro de la página de la universidad que se llama bionica.org. Ahí también hay muchísima información del método de cultivo biointensivo. Agradecemos al ingeniero Silva y a la Universidad Nacional Agraria por compartirnos sobre la importancia de hacer agricultura en nuestros hogares, con el claro objetivo de cosechar nuestros propios alimentos y asegurar la alimentación en los hogares nicaragüenses. Fue un placer haber compartido con ustedes este interesante tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí su programa Saberes del Campo. Saberes del Campo. Una serie de podcasts del agro nicaragüense. Te invitamos a estar pendiente de nuestra próxima transmisión.